Advertencia. Este video contiene información que no es apta para personas sensibles, además de que este contenido es únicamente de carácter educativo, y no busca de ninguna manera promover la violencia. Hace unos cuantos días, se cumplieron 24 años de uno de los peores atentados de terror de la historia, lo que me hizo pensar lo siguiente. ¿Cuáles serán las 10 peores organizaciones de terror de la historia? La respuesta a esta pregunta la veremos en este video, así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. En el puesto número 10, tenemos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas simplemente por sus siglas, las FARC. Las FARC fueron una organización guerrillera colombiana de orientación marxista-leninista, que tenían como objetivo final el establecimiento de un Estado socialista. La organización fue fundada el 27 de mayo de 1964 y durante varios años se dedicó a esparcir el terror por todo el país cafetero, siendo sus actividades en un principio de carácter guerrillero, pero al poco tiempo se expandieron a actividades delictivas como la extorsión a comerciantes, empresarios y ganaderos, la apropiación ilegal de tierras, los secuestros masivos, la elaboración de atentados con objetos explosivos, el uso de minas antipersonales, ataques contra las fuerzas del orden, y el reclutamiento forzado de menores de edad. No obstante, durante la década de los 80 el negocio de las sustancias felices en Colombia estaba en uno de sus mejores momentos, por lo que aprovecharon este negocio para obtener financiamiento al por mayor, lo que los convirtió en una organización narcoterrorista. Y ahora en el apartado de los actos más significativos que realizó esta organización podemos encontrar el secuestro de 12 diputados del Valle de Cauca, quienes posteriormente fueron obligados a partir al más allá y solo uno sobrevivió. También tenemos el secuestro de la candidata presidencial, Ingrid Betancourt, y por último tenemos a la eliminación masiva de Bojaya, la cual ocurrió en el momento en que un cilindro explosivo cayó en una iglesia y acabó con la existencia de 79 personas en el lugar. Casualmente todos los hechos que mencioné anteriormente ocurrieron en el año 2002. Aunque a partir de ese año fue cuando comenzó su decadencia, hasta la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el año 2016. Sin embargo, en la actualidad todavía quedan rezagos de lo que alguna vez fue una de las organizaciones más temidas de Sudamérica, y siguen haciendo algunos atentados en el país cafetero. En el puesto número 9, tenemos a una organización de la cual no puedo decir su nombre, así que simplemente les diremos la última letra. Ya saben cómo es YouTube, de hecho sería un milagro que no me shadowbanearan el video. Esta organización tiene sus orígenes a finales de los años 90, cuando un grupo de exmilitares de las Fuerzas Especiales de México, también conocidos como los GAFES, fueron reclutados por la Célula del Golfo para servir como su brazo armado, y lograron consolidar el control de la célula por casi todo el noreste de México, pero a partir de los comienzos del nuevo milenio pasaron a ser una organización independiente, teniendo su auge entre los años 2006 y 2012. Pero ahora veamos por qué este grupo se encuentra aquí. Primero tenemos la violencia brutal cometida por este grupo, ya que una de sus principales características fue el uso constante de métodos extremadamente brutales de tortura, tales como la amputación de extremidades con motosierras. También solían hervir a sus víctimas en bidones de metal, quemarlas vivas, o golpearlas hasta que partieran de este mundo, y creo que eso último era lo más leve que hacían. Aunque también llegaron a colgar los restos de sus víctimas en puentes de ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Cuernavaca, el puerto de Veracruz, entre otras, con el objetivo de generar pánico entre la población. El final de esta organización comenzó entre el año 2012 o 2013, cuando varios de sus principales líderes comenzaron a ser capturados, lo que ocasionó que el grupo comenzara a desestabilizarse, a tal punto que hoy en día el grupo ya dejó de existir, pero su legado sirvió de inspiración para otras organizaciones similares. Y a pesar de que su objetivo principal era el de vender sustancias felices, también cometieron atentados de terror,
como la eliminación masiva de San Fernando, que se cobró la existencia de 72 personas en 2010, el incendio y posterior eliminación en el Casino Royal en Monterrey en 2011, y los ataques en Playa del Carmen y Cancún de 2017, entre otros atentados difíciles de describir. Y ahora en el octavo puesto, tenemos a una organización que tiene origen en el Perú, y su nombre era Sendero Luminoso. Este grupo fue fundado en la década de los 70, por un profesor de filosofía conocido como Abimael Guzmán, o como yo personalmente le llamo, el Pol Pot de los Andes, y ya verán por qué le llamo así. Y es que sucede que esta asociación tenía como objetivo final el establecimiento de un Estado socialista, y más específicamente de corte maoísta ultra radical, similar al que tenían los Jemeres Rojos de Camboya. Pero regresando con el tema, durante los años 80 el Perú vivió uno de los períodos más oscuros de su historia reciente, y todo por culpa de las acciones de este grupo, las cuales iban desde el reclutamiento forzado de campesinos, la utilización de coches que explotan, tales como los utilizados en los atentados del Canal 2, y el atentado de la calle Tarata, ambos ocurridos en el año 1992. Por otro lado, también cometieron terribles eliminaciones masivas, como las ocurridas en Lucanamarca en 1983, que dejó cerca de 69 personas privadas de la existencia, la eliminación masiva del Expreso de la Muerte en 1984, y la eliminación masiva de Murjuay en 1989, y esta última ocurrió debido a la negativa de esta comunidad a unirse a la lucha armada, y a consecuencia de esto, 39 civiles fueron eliminados a machetazos por los miembros de Sendero. Aunque lo que hace que este grupo esté por encima de los anteriores, es que estos se atrevieron a hacer algo que muy pocos se han atrevido, y eso es un intento de genocidio en contra de la población asáninca, quienes fueron víctimas de eliminaciones masivas, y trabajos forzados en campos de ya saben qué, donde eran obligados a abandonar su idioma, costumbres, tradiciones, y creencias bajo amenazas de tortura o eliminación, y eso entraría en la categoría de intento de genocidio. Finalmente, el grupo que alguna vez llegó a controlar todo este territorio, había comenzado a decaer desde la captura de Abimael Guzmán en 1992, lo que al igual que con el puesto anterior, ocasionó cierta inestabilidad en la asociación, lo que hizo que al día de hoy hayan abandonado la lucha ideológica, y mejor se dediquen a la venta ilegal de sustancias felices en un territorio bastante pequeño. Para ver el séptimo lugar finalmente nos movemos de continente para llegar hasta Afganistán, y estamos hablando del grupo Talibán. Este grupo nació durante la guerra civil afgana, y tenía como objetivo establecer un emirato islámico en el país, es decir, que todas las leyes se tenían que basar en la ley sagrada del Islam, la ley Sharia. Y lamentablemente, a diferencia de Sendero Luminoso o las FARC, ellos sí lograron alcanzar el poder en 1996. Y a partir de aquí es cuando comienza su primer gobierno, el cual tal como lo dije antes siguió una visión fanática del Islam, en la que prohibieron la música, la televisión, el cine, la pintura, la fotografía, además de implementar un montón de restricciones en contra de las mujeres, quienes pasaron a ser prácticamente ciudadanas de segunda categoría, tenían prohibido estudiar o trabajar, y debían llevar un burka en todo momento, y en caso de desobedecer estas normas, corrían el riesgo de sufrir lapidaciones, decapitaciones, flagelaciones, etc. Además de que provocaron que miles de afganos perecieran por hambre, debido a su rechazo a la ayuda de la ONU, e intentaron hacer un genocidio en contra de la minoría hazara del país. Pero afortunadamente, su primer gobierno finalizó tras la invasión estadounidense de 2001, y pasaron a ser un grupo insurgente, pero aún así siguieron cometiendo acciones inenarrables en Afganistán y Pakistán, pero tras la retirada estadounidense en 2021, los talibanes regresaron al poder en agosto de ese año, y volvieron a establecer un gobierno similar al de la década de los 90, pero mínimamente más moderado.
Ahora en el sexto puesto, tenemos al Ejército de Resistencia del Señor, el cual es uno de los pocos grupos de terror que tiene la característica de ser de corte fundamentalista cristiano, ya que en su mayoría suelen ser de carácter musulmán. Este grupo fue fundado por el ugandés, Joseph Kony, en el año 1987, y tiene como objetivo principal crear un estado teocrático en Uganda. Aunque es un grupo prácticamente desconocido en este lado del mundo, aún así tiene lo suficiente como para entrar en este top, ya que ha realizado acciones que solo un verdadero psicópata haría. Algunas de estas han sido eliminaciones masivas en el norte de Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, y la República Centroafricana. También se ha visto envuelto en el desplazamiento forzado de cientos de miles de ugandeses, y lo peor que han hecho en mi opinión, es el reclutamiento masivo y forzado de menores de edad para labores de batalla. En el caso de los niños varones, estos son obligados a convertirse en máquinas de eliminación, incluso teniendo que atacar a su propia familia como parte de un ritual de iniciación, y en el caso de las niñas, estas se convierten en esposas de los comandantes y son víctimas de explotación sexual masiva y trabajo forzado. Otra cosa que hace esta asociación, son métodos de tortugas brutales, tales como la amputación de labios, narices, brazos, orejas y manos, que después son enviados a la familia del torturado como forma de advertencia. Sin embargo, afortunadamente el grupo se encuentra extremadamente debilitado al día de hoy, contando con apenas 300 miembros, y con su líder a punto de ser juzgado en ausencia por parte del Tribunal Penal Internacional. Ahora llegamos a las ligas mayores, así que en el quinto puesto, tenemos al Estado Islámico de Irak y Siria, más conocido como el ISIS. Esta organización se originó durante la guerra de Irak de 2003, primeramente fueron una filial de Al-Qaeda, pero después se separaron de esta y pasaron a llamarse oficialmente como el Estado Islámico. Durante su auge en la década de los 2010, lograron sembrar el terror no solo en Irak, sino que también en todo el mundo, y esto lo digo ya que a menos que tengas más de 20 años viviendo dentro de una cueva, sabrás que este grupo orquestó ataques en París en 2015, en Bruselas en 2016, en Niza, en Estambul, y más recientemente en Moscú en 2024, y todos estos atentados se llevaron consigo la existencia de cientos de personas, pero en Irak y en Siria las cosas fueron mucho peores, ya que estamos hablando de carnicerías brutales, que involucraban técnicas horrendas de tortura, violines masivos, matrimonios forzados de menores, limpieza étnica en contra de poblaciones turcas, chiitas y cristianas, trabajos forzados, explotación sexual masiva, privaciones de la libertad, e incluso el uso de niños soldados, y quiero hacer hincapié en esto último, ya que en cierto momento llegaron a realizar eliminaciones masivas de niños que se negaban a afiliarse. Y también solían grabar sus acciones para generar más miedo, y solían vender a mujeres turcas, yazidíes, cristianas, y chiíes como trabajadoras forzadas de carácter sexual, en mercados de las ciudades de Mosul y Raqqa. Y todo esto orquestado por su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, o como yo le llamo, el demonio del Levante. Aunque la decadencia de este grupo comenzó a finales de la década pasada, cuando gracias a las acciones internacionales, pasaron de controlar un territorio similar al de Reino Unido, a solo controlar unos cuantos poblados, pero lamentablemente el grupo sigue existiendo, aunque ya no con las mismas capacidades de antes. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Ahora en el cuarto lugar, tenemos a la que creo que es la organización más conocida de todo el top, así es, estamos hablando de Al-Qaeda. Esta asociación tiene sus orígenes en el año 1988, siendo fundada por un magnate saudí, del cual no puedo decir su nombre, pero creo que ya todos sabemos quién es. Y su mayor objetivo es el de establecer un califato mundial a través de la yihad o guerra santa.
Este grupo se hizo extremadamente famoso por sus atentados por todo el mundo, como los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1993, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, los del 11 de diciembre de 2007 en Argel, los del 7 de julio de 2005 en Londres, los de Bombay y Karachi de 2008, y por último pero no por eso menos importante, los atentados que recientemente cumplieron 24 años. Por esto y más es que yo personalmente los coloco en el cuarto puesto, aunque otra cosa que hay que aclarar, es que Al Qaeda no solo se dedica a hacer atentados, sino que también se dedican a la venta de sustancias felices, a las extorsiones a comerciantes, a las privaciones de la libertad, a la venta ilegal de armas, a la minería ilegal, y al adoctrinamiento infantil. Otra cosa que quiero aclarar, es que los coloco en este puesto debido a que a diferencia de todos los demás que hemos visto, ellos no solo radican en un solo país, sino que tienen sucursales en casi todo el mundo islámico, además de que han inspirado a muchos otros grupos similares. Actualmente, Al Qaeda ya no es lo que era en la década de los 2000, sino que desde el fin de la vida del señor que no puedo mencionar, Al Qaeda ha entrado en decadencia, de la que afortunadamente es muy difícil que salgan. Y ya entrando en este deshonroso podio, le colocamos la medalla de bronce al grupo de terror nigeriano, Boko Haram. Este grupo fue creado en el año 2002 por el predicador islámico, Mohammed Yusuf, y solo con saber quién lo fundó, ya nos podemos hacer una idea de lo que buscaban. Ya que al igual que el puesto anterior, su objetivo era el establecimiento de un califato islámico a nivel mundial a través de la Guerra Santa, la cual iniciaron en el año 2009 y durante esta hicieron acciones tales como la utilización de coches explosivos en contra de iglesias, mezquitas, mercados, cuarteles de policía, o clérigos musulmanes considerados como herejes. Aunque sus peores acciones pueden ser la eliminación masiva de Baga, ocurrida en el año 2015, en la cual eliminaron a cerca de 2.500 personas, en la cual llegaron a prender fuego a niños o a acabar con ellos en frente de sus padres, también realizaron actos que involucraban la amputación de partes del cuerpo, tales como las manos, los dedos, o en general cualquier extremidad, también en el territorio que alcanzaron a controlar, instauraron leyes plenamente basadas en la ley Sharia, en las que se prohibieron cosas como la música, la educación no islámica, y la eliminación de cualquier monumento que pudiera ser considerado como idolatría. Aunque lo peor y por lo que fueron más conocidos, fue por el caso del secuestro de 276 estudiantes en una escuela secundaria para mujeres en la ciudad de Chibok en el año 2014, y todas estas jóvenes fueron víctimas de violines masivos, las obligaron a casarse con los combatientes, o las forzaron a convertirse al Islam en caso de no ser musulmanas, y en el peor de los casos llegaron a ser utilizadas para hacer atentados subsidias con artefactos explosivos, aunque también llegaron a ocupar a varones de entre 6 y 10 años para hacer esto. Afortunadamente, este grupo ya no tiene la misma fuerza que antes, al menos desde la partida al más allá de su líder, Abu Bakr Shekau, la organización se ha desestabilizado, aunque dejaron registros de hasta 35.000 personas privadas de la vida durante su insurgencia. Ahora con la deshonrosa medalla de plata, le damos la bienvenida a los Jemeres Rojos de Camboya, de quienes ya hablé más en profundidad en un video que subí el año pasado. Esta organización fue fundada por Salot Sar, mejor conocido como Pol Pot, quien tenía como objetivo final el establecimiento de un gobierno comunista en Camboya, y escucharon bien, comunista, no socialista, ya que recordemos que el socialismo es la fase previa del comunismo, pero Pol Pot creía que se podía llegar a la utopía comunista sin pasar por el socialismo, lo cual era una completa y total estupidez, ya que cualquiera con dos dedos de frente sabe que hacer cambios así de radicales de la noche a la mañana, va a terminar muy mal. Y así fue, sin embargo, durante sus años antes de llegar al poder, el grupo se encargó de luchar durante la guerra civil camboyana, en la que realizaron varios crímenes en contra de la humanidad. Pero el verdadero terror comenzó el 17 de abril de 1975, cuando se hicieron con todo el poder del país.
Al poco tiempo de llegar, expulsaron a toda la población de las ciudades hacia comunas agrarias, y muchas personas de la ciudad simplemente no sabían cómo cultivar alimentos, y esto provocó que cientos de miles perecieran a causa del hambre, además de que prácticamente vivían en un campo de trabajos forzados, debido a que esto también era una causa, ya que bueno, si trabajas 16 horas al día en el campo pero no comes casi nada, en poco tiempo tu cuerpo ya no resistirá más. Pero a esto hay que sumarle la brutal represión por parte del gobierno, quienes querían acabar con toda persona considerada como burguesa, religiosa, e intelectual. Acabaron con todos aquellos que creyeran en un dios, entre ellos la comunidad musulmana de Camboya, también con cualquiera que hablara más de 2 idiomas, cualquier persona que supiera leer y escribir, o en general con cualquier individuo que demostrara tener algo de conocimiento, y los únicos que se podían salvar eran los campesinos analfabetas. También se fueron en contra de quienes fueran oriundos de la ciudad, ya que en su retorcido pensamiento, las personas que vinieran de zonas urbanas, tenían el cerebro altamente lavado, y no se podían adaptar a la nueva sociedad comunista y agraria, y por ende debían reeducarlos, o ya de plano eliminarlos. Pero bajo mi consideración, lo peor que hicieron fue utilizar a niños como soldados, a quienes les arruinaban la infancia para convertirlos en máquinas de eliminación, a través de intensas campañas de lavado de cerebro. Al final, toda esta carnicería duró cerca de 44 meses en que los camboyanos vivieron algo peor que el infierno. De hecho se dice que cuando llegas al infierno, esta es la canción que escuchas al llegar. Y todo acabó cuando Vietnam, otro país socialista, los atacó para detener esto, aunque el principal motivo de la invasión era que los Khmeres estaban haciendo diversas incursiones en territorios del sur de Vietnam. Aunque lo más lamentable, es que la mente maestra detrás de todo esto, jamás pagó por sus crímenes, ya que aparte de todo lo que ya vimos, sus acciones provocaron que cerca del 25% de la población de Camboya partiera al más allá en solo 3 años, incluso la esperanza de vida se redujo a únicamente 19 años en 1978, lo que lo convierte en el dictador más genocida de la historia en cuestión de proporcionalidad. Pero bueno, al final partió en completa paz en su casa en la selva en 1998, sin haber puesto nunca un pie en la cárcel. Bueno, antes que nada quiero que imaginen a un grupo de terror con la brutalidad de los de la última letra o del ISIS. Y si eso no es suficiente, ahora quiero que le agreguen que tienen un acceso total al poder del Estado. Pero si eso no basta, ahora quiero que le sumen el apoyo total de una de las mayores potencias de aquel tiempo. Y si todavía no están satisfechos, agreguen también que este grupo tenía intenciones claramente genocidas y que tuvieron la oportunidad de realizar sus acciones en masa. Si sumamos todo esto, tenemos como resultado a la horrenda y macabra Ustaša, la cual fue una organización de terror croata que fue formada en 1929 por el abogado Ante Pavelić, y tenía como objetivo independizar a Croacia del entonces Reino de Yugoslavia, y formar un estado católico y croata étnicamente puro. Aunque de igual manera que con los Khmeres rojos, yo ya hablé más en profundidad de este grupo, por si deseas verlo más tarde. Pero resumiendo este tema, los Ustašas antes de tomar el poder realizaron algunos atentados en contra de las autoridades yugoslavas, aunque el más importante fue el regicidio del rey Alejandro I de Yugoslavia en 1934. Pero el verdadero terror comenzó el día 10 de abril de 1941, cuando durante la invasión del eje al susodicho país, se decidió crear un estado títere, conocido como el Estado Independiente de Croacia, o por sus siglas en croata, NDH, y decidieron colocar a Ante Pavelić como el nuevo líder del estado. Y al poco tiempo de tomar el poder, Pavelić y su grupo pusieron en marcha todos sus planes para acabar con toda la población no croata, entre la que se incluía a las poblaciones gitanas, al pueblo de los gorritos en forma de platitos, y en especial a los serbios, a quienes les tenían una gran repulsión por ser cristianos ortodoxos.
Al poco tiempo construyeron enormes campos de eliminación masiva, y el que más resalta es el campo de Jasenovac, donde se cometieron atrocidades que son muy difíciles de describir, pero les comentaré algunas. Para empezar, el método más usado para eliminar a un prisionero consistía en colocarlo de rodillas, y en el momento en que éste era puesto en esta posición, el Ustacha procedía a removerle las orejas, la lengua, los ojos, y la nariz, y en caso de que la víctima no hubiera partido a causa de la pérdida de sangre, pues le sacaban el corazón con un cuchillo. Aunque eran especialmente crueles con los niños, a quienes solían envenenar, o hacer el método de eliminación que mencioné, o incluso cuando tenían que deshacerse de muchos de ellos, solían quemarlos vivos. Aunque lo peor de todo era su sadismo, ya que con las orejas, ojos y lenguas que obtenían, solían hacer macabros collares que usaban como trofeos, e incluso llegaron a realizar competencias entre ellos por ver quién acababa con más prisioneros en una sola noche. El horror Ustacha fue tal, que hasta los mismísimos alemanes de aquella época, que como todos sabemos no eran unas blancas palomas, expresaron su horror y descontento hacia los métodos usados por este grupo, incluso en varias ocasiones las tropas alemanas e italianas debían intervenir para evitar la eliminación de poblaciones enteras, ya que el horror no solo era en los campos, debido a que los Ustachas solían salir a recolectar sangre como regalo para su líder, y para obtenerla solían colocar a la víctima sobre un asta de madera, abajo ponían un barril, y después se ponían a cortar la carne para obtener el preciado líquido. El horror Ustacha finalmente acabó en el año 1945, cuando los partisanos yugoslavos obligaron a estos a rendirse. Aunque lo peor de esto, es que fueron muy pocos los Ustachas que pagaron por sus crímenes. Por ejemplo, el propio Pavelić consiguió escapar hacia Argentina, para posteriormente en el año 1957 llegar a España, donde partiría al más allá el 28 de diciembre de 1959. Y ya para cerrar esto, quiero decirte que lo único que sé, es que si el infierno realmente existe, todos los Ustachas deben estar ardiendo en lo más profundo de este, ya que sus acciones en palabras del comisario austríaco, Hermann Neubacker, solo son comparables con el infierno de Dante Alighieri. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así te pido por favor que me regales un like, te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si quieres y tienes la posibilidad, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.